Canal 2 Televisión San Antonio presenta Imago Mundi, la entrevista. ¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidos a esta edición del programa Imago Mundi en Chilena FM y Canal 2 de San Antonio. Como siempre, iniciamos nuestro espacio con entrevistas a científicas y científicos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. En esta oportunidad nos va a acompañar la doctora Karen Vega Reuter, profesora asistente, que tiene una destacada trayectoria en el campo de la energía molecular, ecología molecular. Su enfoque de investigación se centra en los efectos genéticos de los factores contemporáneos, en su mayoría de origen antrópico, sobre poblaciones naturales de diversos organismos, con especial atención en los peces de agua dulce. Actualmente, además, tiene una investigación en cuyo laboratorio estudia la influencia nutricional, genética y selectiva de la contaminación en las poblaciones, en la cual utiliza fundamentalmente como modelo el pejerrey chileno. Doctora Karen Vega, muchas gracias por acompañarnos y bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias también por la invitación. Bueno, primero que todo, siempre cuando iniciamos nuestro espacio, aprovechamos de preguntar a nuestras invitadas sobre básicamente sus motivaciones desde muy jóvenes para involucrarse en el área científica. ¿Qué la motivó a usted en particular a interesarse en esta área y convertirla en su profesión? Yo creo que en el colegio partió mi motivación. En el colegio me interesó mucho el área de la genética, pero claro, uno ahí es más chica o más pequeña o tiene otra visión del mundo y yo me imaginaba estudiando la genética humana, cómo los distintos alelos podían o la genética podía influenciar finalmente al ser humano. Y ya después, cuando entré en la universidad a estudiar biología, inicialmente mis intereses fueron más hacia otro lado, más hacia lo genético o molecular, pero finalmente, como en tercer año de la carrera, llegué a ecología y ahí me di cuenta que era la ecología lo que me gustaba y que la genética la quería ocupar como una herramienta para responder ciertas preguntas ecológicas. Y así es como llegué finalmente a estudiar los peces. Claro, pero ¿qué motivó fundamentalmente este interés por la genética y por la ecología? ¿De dónde vino eso originariamente? Yo creo que mis profesores, en el colegio, los Ya. profesores, tuve una buena profesora y un buen profesor de biología, y ahí me fue gustando la genética y me imaginé haciendo esto a largo plazo. Pero siendo súper honesta, cuando entré a la universidad a estudiar biología, tampoco tenía tan claro que iba a ser científica, como que yo dije voy a estudiar biología y dentro de la biología voy a buscar qué es lo que más me gusta, si es la genética o no, y pensaba especializarme en otra cosa, pero no me imaginaba siendo científica. Yo creo que una vez que ingresé a la carrera en la universidad me di cuenta que la ciencia era lo mío, que yo quería dedicarme a hacer investigación. ¿Y esto en lo profesional y en lo personal le ha dado hartas satisfacciones? Sí, sí, en lo personal y en lo profesional. La carrera científica es una carrera muy motivante. Es verdad que hay ciertos momentos de la carrera en que uno se desmotiva un poco porque ve difícil la inserción laboral, uno piensa que va a ser muy complicado conseguir trabajo, que lo es porque efectivamente es muy competitivo, pero finalmente muchos de mis amigos que estudiaron tanto en pregrado como en el doctorado, terminan insertándose, terminan teniendo un buen cargo, un buen puesto y haciendo lo que les gusta. Y desde este punto de vista, ¿cuál cree usted que ha sido la contribución en su área, por ejemplo, para poder mejorar la vida de de la sociedad, de la humanidad fundamentalmente, o del entorno? En ese aspecto, yo creo que nuestra principal contribución como grupo, más que yo como personal, porque esto no lo hace una sola persona, esta es una investigación que ya data de más de 10 años, la cual han colaborado distintos colegas, tanto en la facultad como a nivel internacional, estudiantes muchos, y yo creo que la principal contribución que tiene nuestro grupo es que estamos mostrando los efectos, sobre todo en la cuenca del Maipo, que tiene el ser humano con distintos aspectos de su vida sobre la fauna. Y esto nos va a permitir en algún momento tomar quizás mejores decisiones de conservación y por lo tanto preservar un poco mejor nuestros recursos acuáticos. Bueno, y en este sentido, doctora, ¿usted nos puede explicar en detalle ahora cuáles son los factores contemporáneos, especialmente los antrópicos,
los cuales ustedes actualmente están estudiando y cómo afectan a las poblaciones naturales? En la cuenca del Maipo en específico estamos estudiando la contaminación, ¿Ya? y en eso es difícil medir todos los contaminantes, es prácticamente imposible tanto por tiempo como por recursos, pero sí hemos logrado categorizar distintas partes de la cuenca como a nivel general, con datos físicos químicos generales y también midiendo algunos metales pesados, y hemos podido determinar en este sector de la cuenca tenemos más bien sectores limpios, y en estas otras zonas de la cuenca tenemos sectores que están un poco más perturbados. Yo hablaría en verdad más que limpios, hablaría de menos perturbados y más perturbados. Vamos a hablar de limpios y sucios, pero lo más exacto sería hablar de menos perturbados y más perturbados. Nosotros cuando partimos recorrimos alrededor de 17, fuimos a 17 puntos de la cuenca, y finalmente nos quedamos con 7 de ellos que eran donde estaba el pejerrey, donde también habitaba el pejerrey, y eso los categorizamos. Y inicialmente de esos 7 puntos teníamos 5 puntos que hablábamos de menos perturbados y 2 puntos que estaban más perturbados. Pero hoy en día ya he vuelto a visitar muchos de esos 5 puntos que estaban menos perturbados, y yo creo que nos va quedando uno o dos, dos que están menos perturbados, pero de esos dos hay un punto que está menos perturbado y que es más limpio, pero que ya ni siquiera hay peces por temas de sequía, porque se seca más frecuentemente. Antes encontrábamos peces habitualmente en ese sector, ahora ya no lo tenemos. Entonces quizás eso no se debe a una contaminación como tal, pero sí a una mayor intervención antrópica de otro tipo. Entonces eso es como nuestro primer aprendizaje, que tenemos zonas donde antes habían peces, que ya no los hay, no los encuentro cuando voy. Y un segundo aprendizaje es que puntos que antes eran limpios físico-químicamente, hay un punto en Isla de Maipo que yo antes lo muestreaba y era más bien menos perturbado. Ahora, las últimas veces que hemos ido, ya está dentro de la categoría de perturbado. Entonces, en los años también hemos tenido cambios en la calidad del agua. Eso a nivel de la contaminación, y los efectos que hemos visto en los peces son, por un lado, hemos visto que se están seleccionando los peces que viven en las zonas más perturbadas a nivel de contaminación. Se están seleccionando ciertos alelos o ciertas variantes genéticas que no se están seleccionando en los lugares más limpios, en los peces que habitan en lugares limpios. Entonces ahí hay un efecto evolutivo o un efecto a nivel de selección que puede a largo plazo tener consecuencias. También hemos visto que hay una expresión de genes diferencial, hay una expresión diferencial de genes, o sea, los peces que habitan en zonas más sucias están sobreexpresando ciertos genes que no se están sobreexpresando en los lugares más limpios. Entre ellos, ahí varía en la zona que estemos estudiando, pero entre ellos tenemos genes ligados a la apoptosis, que es la muerte celular programada. Tenemos que los peces que viven en las zonas más sucias tienen una mayor expresión de estos genes ligados a la muerte celular programada. También encontramos, y eso ya está publicado, encontramos que los genes que viven en un sitio en particular están también sobreexpresando ciertos genes que están ligados a la progresión de tumores o a la formación de tumores. No hemos hecho los análisis para ver si efectivamente están enfermos de cáncer o no, eso no hemos llegado todavía, pero sí sabemos que se están sobreexpresando esos genes, y que por lo tanto o el organismo podría estar enfermo o podría estar gastando mucha energía en contrarrestar esos efectos y en no padecer algún tipo de enfermedad. Eso es lo que hemos encontrado. Y también en otros sitios, se me había olvidado, se está sobreexpresando muchos genes ligados con el citoesqueleto, que es todo en la célula, todo el aparato, o citoesqueleto, todo lo que mueve, por ejemplo, organelos hacia un lado u otro, vesículas, sustancias. Eso también se está sobreexpresando mucho en los peces que habitan zonas sucias. Eso por un lado. Y ahora, por último, la última parte que estamos haciendo. Tenemos dos partes. Una, algo que salió del proyecto que tú mencionabas, es que efectivamente también pudimos estudiar los macroinvertebrados, que son las presas o de lo que se alimenta el pejerrey, y ahí encontramos diferencias a nivel de riqueza, o sea, la comunidad de macroinvertebrados que habita las zonas más limpias es más diversa, hay una mayor diversidad de especies,
Y por otro lado, los macroinvertebrados que están en zonas más limpias también presentan un mayor porcentaje de lípidos y un mayor valor energético. Tienen más calorías, por decirlo de alguna forma, que los macroinvertebrados que habitan zonas más sucias. Entonces el pejerrey, aparte de estar sufriendo todos estos efectos, además está expuesto a un alimento de menor calidad en las zonas que están contaminadas o más Claro. contaminadas o más Mm. perturbadas. Doctora, ¿y cuáles son los principales objetivos de su investigación en relación con la contaminación y los efectos nutricionales en las poblaciones de peces de agua dulce? Eso, o sea, con respecto a los efectos nutricionales, nosotros queríamos ver justamente si es que había un cambio en la calidad del alimento al cual estaba expuesto el pejerrey. Y efectivamente observamos que hay un cambio en la diversidad, o sea, los pejerreyes que viven en zonas más sucias tienen acceso a una menor diversidad de presas y también tienen acceso a presas que son energéticamente no tan buenas, o sea, tienen una menor calidad energética. Ujú. Entonces, claro, ahí eso a la larga hace que el pejerrey también, todo su sistema se vea reprimido porque tiene un alimento de menor calidad. Claro. ¿Y cómo podría usted, por ejemplo, compartirnos algunos ejemplos de cómo su equipo evalúa la disponibilidad y calidad de alimentos en poblaciones de peces contaminadas y no contaminadas? Claro, ahí el pejerrey se alimenta de macroinvertebrados. Entonces lo que hacemos es que vamos con una red Sarver, que no sé cómo ejemplificarla, pero imagínense es un cuadrado de 30 por 30 por lo general, y eso tiene una red, y uno pone esa red Sarver en el agua, contracorriente, el agua va pasando, porque es contracorriente, y uno limpia las rocas, que es donde están los macroinvertebrados, y así va a caer todo lo que está en esas rocas, va a caer hacia la red y después lo ponemos en un frasco bien etiquetado, estos son muestra réplica uno del sitio tanto, y después llegamos al laboratorio y mediante lupa se va identificando cada uno de los individuos que está ahí y así podemos comparar entre los sitios limpios y sucios. Y para determinar los lípidos, la cantidad de lípidos presentes en el PGR, en los macroinvertebrados, ¿Ya? se realiza todo un proceso, se secan las muestras, se pasan después por éter y después se pasan por una máquina especial que una vez habiendo hecho todo ese proceso nos dice en esta muestra hay tanta concentración de lípido y hay tal valor energético, mientras que en esta otra hay otro valor. Y eso fue una colaboración que se hizo en su momento con un laboratorio más de fisiología que hay en la facultad. Bueno, les recuerdo que hasta ahora estamos conversando con la doctora Karen Vega Reter, profesora asistente de la Facultad de Ciencia de la Universidad de Chile, hoy día analizando un tema relacionado también con la contaminación. Bueno, doctora, ¿y qué método utilizan ustedes en su laboratorio para analizar, por ejemplo, la estructura poblacional, el flujo génico en estas poblaciones de peces que ustedes han estado ahí teniendo en el foco? En ese caso, lo que nosotros hacemos para toda la parte más genética es vamos a terreno, recolectamos como es una especie que está vulnerable, el ideal es no matar a los organismos y eso lo tratamos de hacer en todas las investigaciones que se puedan. Entonces, para ver estructuras genéticas, flujos génicos, lo que hacemos es que vamos a terreno y recolectamos alrededor de 20-25 peces por sitio, pero ahí les cortamos un pedacito de la aleta anal, los dejamos de nuevo en un balde con oxígeno y los tenemos ahí 20-30 minutos en observación. El pedacito de aleta lo guardamos en etanol y los tenemos en observación unos 20-30 minutos y los devolvemos al río. Cuando ya observamos que están bien, los devolvemos al río, así es lo menos invasivo posible. Ujú. Y nos traemos esos pedacitos de aleta que están bien identificados y ahí tenemos dos opciones. O llegamos al laboratorio y hacemos una extracción de DNA, de ADN, y lo mandamos a analizar afuera. O lo que estamos haciendo últimamente es que mandamos un pedacito de ese pedazo de aleta, se manda el pedacito completo a Australia, y en Australia realizan la extracción de DNA y tienen la maquinaria y hacen como una secuenciación masiva y nos entregan datos de SNP, que son variantes genéticas que nos permite después comparar entre las poblaciones. ¿Y cuál es la importancia de la diversidad génica en sus investigaciones y cómo la evalúan en las poblaciones que ustedes estudian de peces? La diversidad genética es muy importante para las poblaciones, porque hoy en nuestra investigación es una parte central, justamente por ¿Ya? lo que te voy a explicar ahora, es Ujú. que la diversidad genética finalmente es
nos da una luz del potencial que tiene esas poblaciones para poder responder a futuros cambios. Entonces, una población que tiene una baja diversidad genética es muy probable que no pueda responder a futuros cambios ambientales, ya sea impuestos por nosotros o por la naturaleza, y que por lo tanto es una población que tiene mayor probabilidad de extinción. ¿Sí? Entonces, la diversidad genética nos da un proxy o una medida del potencial adaptativo de esa población. Entonces, mientras mayor sea la diversidad genética de una población, mayores probabilidades tiene de sobrevivir a largo plazo y de poder enfrentar diversos cambios en el futuro. Por eso es tan importante determinar la diversidad genética de las poblaciones. Y por lo general, poblaciones que tienen a una alta diversidad genética son las poblaciones que uno dice hay que conservar, Ya. hay que hacer medidas de protección. Ujú. Eso por un lado. Y por otro lado, también hay casos en donde tenemos poblaciones que quizás no tienen una diversidad genética tan alta, pero que tienen alelos o alelos que son únicos. Entonces, a veces nos puede pasar encontrarnos poblaciones que no tienen una diversidad genética tan alta, pero presentan algunos alelos que están solo en esa población. Entonces, eso también es importante porque finalmente si queremos conservar esos alelos, hay que conservar esa población. Y la Y- forma en la que medimos sí, es básicamente lo mismo que te explicaba, o sea, de ese pedacito de aleta que nosotros sacamos claro. y mandamos a secuenciar al extranjero, nos llegan todos esos datos, nos llegan Ya. datos que nos permiten determinar la estructura poblacional, nos permiten determinar la diversidad genética de la población, el flujo que hay entre poblaciones. Con flujo génico es justamente eso, cuánto se mueven entre las poblaciones. Ujú. Entonces, el flujo génico también es importante porque finalmente poblaciones que están conectadas van a tener una mayor probabilidad de sobrevivir también a largo plazo. Y ahí ya todos esos análisis se hacen más en computador, nos llega la planilla de datos y se programa un poco, se hacen análisis con R, con script, etcétera. Claro. Bueno, ¿qué conclusiones han tenido ustedes hasta ahora de los estudios que han hecho en el pejerrey chileno, sobre todo en la expresión génica de esta especie? Con todos los datos que tenemos hasta ahora, porque también hemos visto que, como te comentaba en un primer estudio, vimos que se están seleccionando ciertos alelos, pero en ese momento ese fue un estudio que se publicó en el 2015, no pudimos saber qué genes eran o qué alelos eran los que se estaban seleccionando. Solo teníamos un porcentaje, pero con los últimos datos que tenemos, que aún no están publicados, sí pudimos ver cuáles son los genes que se están seleccionando. Y efectivamente los genes que se están seleccionando no son los mismos que presentan expresión diferencial en cuanto no son exactamente los mismos genes, pero sí son las mismas funciones. Sí son también genes ligados a la apoptosis, genes ligados al citoesqueleto. Entonces tenemos por un lado la expresión génica nos está mostrando que todas estas funciones, apoptosis, citoesqueleto, se están viendo afectadas por la contaminación y ahora vemos que las mismas funciones, no necesariamente los mismos genes, pero sí las mismas funciones se están seleccionando también. Hay un cambio ahí en los alelos. Entonces, la conclusión es que nosotros podemos dirimir hasta ahora es que, por un lado, el pejerrey hasta cierto punto está adaptado en algunas zonas para vivir en la contaminación porque los encontramos presentes todavía y no tenemos mayores cambios en su diversidad genética entre las poblaciones contaminadas y las no contaminadas. Tampoco hay cambios en el flujo génico entre las poblaciones no contaminadas y las contaminadas, pero sí observamos que hay cambios a nivel de expresión, entonces podemos decir que hay un efecto fisiológico de la contaminación sobre el pejerrey. También encontramos que hay cambios en la calidad del alimento al cual están expuestos, entonces podemos decir que la contaminación sí está afectando la disponibilidad y la calidad del alimento al cual está expuesto el pejerrey, pero que los efectos de eso hay que hacer estudios como más a largo plazo para poder ver los efectos, pero sí vemos un efecto en el alimento al cual está expuesto el pejerrey. Y por último, también concluimos que hay un efecto a nivel selectivo, lo cual a largo plazo hay que hacer estudios como de más años, nosotros llevamos 10 15 años estudiando, pero se necesitan estudios más a largo plazo como para poder determinar en última cuál va a ser el efecto. Probablemente esto pueda tener un efecto a nivel de diversidad genética que está recién comenzando y que por la ventana de tiempo en la que estamos aún no lo hemos visto, pero quizás habría que hacer estudios en 10 15 años más para ver cómo está la diversidad genética entre las poblaciones que habitan sitios más limpios y las que habitan sitios más perturbados. Ujú.
¿Y qué desafío han enfrentado ustedes en este trabajo para poder comprender los efectos genéticos de la contaminación en poblaciones de peces? ¿A qué han tenido ustedes que ahí enfrentarse o tratar de solucionar? Yo creo que los mayores desafíos fueron en un comienzo, cuando quisimos ver expresión de genes, que en esa época, cuando empezamos fue el 2012, no estaba totalmente, o en Chile no había mucho todavía. Y claro, esa parte nos costó implementarla en un inicio. Y sí, yo creo que eso han sido como, en su momento fue como el mayor desafío, Ujú, ¿sí? Como implementar esa técnica a nivel ecológico, porque se hacía, pero todavía no tan a nivel de ecología. Y ya una vez implementado eso, bueno, yo me fui a Alemania unos 3 meses a aprender como la parte bioinformática, que era lo más complejo en esa época, aprender cómo se hacían los análisis bioinformáticos, y ahora ya lo tenemos en el laboratorio funcionando y sin problema. ujú. Bueno, y en este sentido, ¿cómo considera usted que estos resultados, estas investigaciones que llevan efecto, puedan contribuir a la conservación y gestión de las poblaciones de peces de agua dulce, especialmente los que están en los entornos más contaminados? Ahí yo creo que falta todavía un link entre la academia y la parte más gubernamental o a nivel de gobierno para que efectivamente estos resultados puedan finalmente ser tomados en cuenta como en planes de manejo de conservación, porque si no quedan solo en publicaciones que no se toman en cuenta. Yo creo que cuando se logra hacer ese link entre academia y gobierno, estos resultados pueden servir porque efectivamente se puede ver si hay efectos en el pejerrey, que es un organismo grande, o sea, no es grande, es un pez pequeño, pero está dentro de la cadena trófica de nuestro sistema, está arriba. Los efectos que probablemente hay en organismos más pequeños como los macroinvertebrados sean mucho mayores. Entonces, eh, estos resultados, cuando se logra hacer ese link, nos podrían permitir decir, bueno, ojo, esta población aquí quizás hay que empezar a hacer planes para descontaminar o para bajar el nivel de contaminación porque ya se están viendo afectados los peces. Ojo, aquí hay otras poblaciones que presentan quizás no diferencias en su diversidad genética, pero sí presentan algunos alelos que son únicos, entonces también habría que empezar a quizás prohibir la pesca en ese lugar en particular, que la gente no saque tanto pejerrey, porque se da mucho. Yo cuando voy a muestrear veo gente pescando pejerreyes, que es como la gente vive por ahí cerca, va, sacan pejerreyes, después los consumen en su casa, y eso también tiene un efecto finalmente sobre las poblaciones, cuántos individuos tenemos. Y bueno, un poco, claro, usted me dice que falta el link entre la academia también y la parte más real, ¿no es cierto? Pero independiente de eso, ¿existen aplicaciones prácticas de sus hallazgos, por ejemplo, en la mejora de la salud de los ecosistemas acuáticos y la calidad del agua? A ver, tú me preguntas si existe Una una aplicación, no sé, una aplicación. aplicación práctica, ¿no es cierto? Respecto de lo que ustedes han estudiado, de lo que han podido descubrir hasta ahora. La aplicación práctica, no sé si se ha desarrollado o no, pero sí yo te puedo decir que tengo datos como para mostrar cambios en la calidad del agua en los últimos 15 años. Entonces, claro, en la hora en el día de mañana, si es que logramos hacer este link, yo puedo ir decir, ojo, que este sector, que antes era más bien limpio, miren cómo tenemos ahora, miren los valores de metales pesados que tenemos ahora versus 10 años atrás, miren los valores que tenemos de conductividad ahora versus lo que teníamos 10 años atrás. Entonces, sí, efectivamente, como para generar normas, son datos que son súper útiles, porque es un seguimiento en los mismos sitios durante los últimos 15 años, Ujú. prácticamente. Y doctora Vega, finalmente, ¿cuáles son los próximos pasos y proyectos que tienen ustedes en carpeta en su investigación que nuestra comunidad, nuestros televidentes, nuestros oyentes puedan esperar? A mí me gustaría, hasta ahora ha sido difícil conseguir el financiamiento, pero a mí me gustaría en un futuro poder determinar esto mismo, si es que hay efectos sobre los macroinvertebrados en las mismas zonas, si es que los macroinvertebrados están presentando los mismos efectos que el pejerrey, si hay cambios en su expresión, si hay cambios en los genes o los alelos que se están seleccionando. Eso por un lado, y también me gustaría, pero eso no está tan ligado a la contaminación, en algún momento ver cambios de diversidad genética en el tiempo. Como tenemos muestras tan acumuladas en los últimos 10 15 años,
ver si la diversidad genética que teníamos hace 15 años atrás es la misma que tenemos hoy en día. Bueno, doctora, le queremos agradecer que haya participado con nosotros esta semana en nuestro programa Imago Mundi. Finalmente le dejo estos minutos para lo que usted nos pueda comentar, lo que usted desee, que no le hayamos preguntado, que usted desee hoy día desarrollar como una conclusión. Más que una conclusión, a mí me gustaría alentar a los jóvenes a que estudien ciencia. Es una carrera desafiante muchas veces, pero es muy alentadora también, es muy gratificante. Uno aprende cosas nuevas todos los días. eh, Nos permite conocer mucha gente, nos permite viajar. Entonces, y necesitamos gente en ciencia que tenga ganas de desarrollar nuevos proyectos, de hacer cosas nuevas, ya sea en biología, en química. Eso me gustaría alentar a los jóvenes a que estudien una carrera científica, a que sean científicos. Claro que sí. Bien, pues, doctora, muchas gracias por haber estado con nosotros, ¿ah? Muchas gracias por la invitación. Bien, pues hemos conversado esta semana con la doctora Karen Vega Reiter, profesora de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, hoy día con este tema relacionado también con el campo de la ecología, que obviamente es bien importante a través de los estudios que ya nos ha contado en esta ocasión. Muchas gracias por la sintonía y ya nos reencontramos la próxima semana. Canal 2 Televisión San Antonio presentó Imago Mundi, la entrevista.